el de risking, ¿no? Que es otro tema interesante, ¿no? De la relación entre Estados Unidos y China. Voy a intentar ser lo más eh, rápido posible explicando todo esto, porque últimamente he estado leyendo bastante sobre el tema. Y, y bueno, por si alguien no sabe qué es el de risking o, bueno, o diversificación, si utilizamos el término en castellano, es intentar disminuir las dependencias con China en aquellos sectores que pueden ser considerados como una amenaza para la seguridad nacional. Un ejemplo que muestra bastante bien este concepto es el tema de los hidrocarburos rusos, ¿no? Que Europa importaba mucho gas y petróleo de Rusia y resulta que tras la invasión, pues ese sector ha podido ser utilizado como una herramienta o como un arma de Moscú para presionar a Europa. Entonces, en base a esa teoría de risking o diversificación, lo que debería haber hecho Europa antes de la invasión rusa de Ucrania es intentar pues, encontrar suministros alternativos a Rusia, cosa que Alemania, por ejemplo, no ha hecho. Entonces, desde la invasión rusa de Ucrania, los países europeos tienen mucho más en cuenta este tema, ¿no? El de las dependencias excesivas especialmente con China. Esto también se vio en la pandemia con el tema de los medicamentos, las mascarillas, tal, pero bueno, es con la invasión rusa de Ucrania cuando más importancia tiene el término. Eh, el de risking no hay que compararlo o no hay que entenderlo como un desacoplamiento completo. Precisamente eso es lo que intentan afirmar Estados Unidos y la Unión Europea, porque al final un desacoplamiento total con China puede ser incluso peor que tener dependencias con China. Porque al fin y al cabo el gigante asiático sigue siendo la fábrica del mundo, sigue produciendo miles y miles de insumos básicos que no pueden ser producidos en otros países en un periodo corto de tiempo. Entonces, cortar todos los vínculos con China es imposible. Además de que es imposible, podría afectar enormemente a la economía occidental. Y de hecho, según el Fondo Monetario Internacional, si se llega hasta este escenario, el PIB global podría disminuir hasta un 7% y hasta un 12% si se tiene en cuenta el desacoplamiento tecnológico, que sería también evidente, ¿no? Iría incluido en ese desacoplamiento total. Y además produciría una división en bloques del sistema internacional, si no es que se está produciendo ya, porque hay muchos países que tendrán que optar, ¿no? Elegir entre China o Estados Unidos. Y esto es especialmente relevante en Asia-Pacífico, porque, como ya hemos comentado en muchos directos y en artículos, la estructura de Asia-Pacífico se divide en dos jerarquías principales. Una por un lado, la económica que lidera China y por otro lado, la de seguridad que la encabeza Estados Unidos. Entonces, si hay una fragmentación completa entre Estados Unidos y China, fragmentación comercial me refiero, es posible que los países de Asia-Pacífico tengan que elegir en qué red comercial quieren unirse, a la de China o a la de Estados Unidos. Es posible que esa decisión no sea completa, es decir, igual pueden estar en ambas redes, pero sí que tendrían que en muchas ocasiones elegir uno u otro bando. Y en tercer lugar, ese desacoplamiento total, pues provocaría que Occidente no tenga tanta influencia sobre China, ¿no? Porque al final China igual no ha adoptado una posición más agresiva en ciertos temas por miedo a sufrir consecuencias económicas por parte de Occidente, ¿no? Pues por ejemplo sanciones, restricciones a la exportación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estos tres temas eh, no interesa ese desacoplamiento completo. No sé, antes de seguir, si queréis comentar algo para no hablar yo todo, pero bueno, si no, sigo, ¿eh? No, no, adelante. Nada, y al fin, bueno, que simplemente que hay que entender también que las empresas europeas, por ejemplo, occidentales, ponen mucho dinero, invierten mucho dinero en China, porque China es un mercado muy goloso. Hay que entender que es el segundo, ahora es el segundo país más poblado del mundo, con una incipiente clase media, y esa clase media consume. ¿Y qué es lo que te interesa que consuma? Pues tus productos. Y al final, por eso, quiero decir que es un mercado muy jugoso,
es un gigante asiático por algo. Y puede ser es la segunda potencia económica, puede ser la primera por algo. Quiero decir, por eso al final ya no estamos en una época de la que comentaba, Nueva Guerra Fría. Bueno, yo no llamaría Nueva Guerra Fría, es que la Guerra Fría es diferente. Estamos hablando de dos bloques, capitalismo contra comunismo. Aquí estamos hablando la interdependencias que hay entre China y todos los demás países, es que no se había visto, no se veía la Guerra Fría. Quiere decir que no puedes ahora mismo, las economías están mucho más conectadas, el mundo está mucho más conectado y, por ejemplo, a Alemania que le piden desacoplarse de Rusia y hacer el de-risking con China, pues es que sería fatal para su economía. Por todo el dinero que hay invertido de empresas automovilísticas, de otros tipos. También está la cuestión de las farmacéuticas, los químicos, bueno, muchos sectores económicos, pero europeos y occidentales, pero también al revés para China, porque China al final China es una potencia exportadora y le interesa que Occidente compre sus productos porque, bueno, porque los que tienen más poder adquisitivo, pues de momento pues somos los europeos, ¿no? Y los estadounidenses, ¿no? Por tanto, digamos que hay esa interdependencia conjunta, ¿no? Y ya está. Y si Edu quieres comentar algo de esto, de otras cuestiones también, o querías, no sé si quieres continuar tú, Ander. Sí, dale, Ander. ¿Sabes qué Sí, pasa? Este tema de las cuestiones comerciales lo pilotáis bastante más vosotros, entonces prefiero que le deis y después cuando entremos más en otras cuestiones, ahí sí que tendré cositas que comentar. Entra, si quieres, lo haces tú luego qué tema quieres poner sobre la mesa y ya está. También hacemos eso. O sea, que termine Ander Sí, 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 y sí. luego das. y bueno, siguiendo con el tema este de la diversificación, hay tres aspectos que evidencian que esa diversificación va bien y hay otros tres que evidencian que no va tan bien. Antes de entrar en ello, es necesario entender que esta de-risking o diversificación es un proceso que va a tomar mucho tiempo porque al final llevamos 40 años, ¿no? O incluso más, en un sistema neoliberal bastante potente en el que las interdependencias económicas eran vistas como algo positivo, ¿no? Entre los países, ¿no? Pues porque al final unos vínculos comerciales más fuertes pues podían permitir pues por ejemplo la exportación de los valores liberales que defendía Occidente, algo que al final no ha ocurrido como en el caso de China, pero bueno, que durante mucho tiempo esas interdependencias económicas eran percibidas como algo positivo, ¿no? Del sistema que se había creado tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los puntos que hablan de, o que bueno, o que parece que o que evidencian, ¿no? Que la diversificación va bien, son tres, ¿no? Como ya he comentado. Uno de ellos es que el comercio Estados Unidos con varios países alternativos, lo voy a denominar así, está aumentando considerablemente en los últimos meses. Por ejemplo, México ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos en el primer semestre de 2023. Esto se produce principalmente porque las empresas de Estados Unidos están deslocalizando su producción de China a otros países como por ejemplo pues, México, como ya he comentado, Vietnam, India, Marruecos, Tailandia, Filipinas, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que provoca es un aumento del comercio Estados Unidos, países alternativos y un decrecimiento de los vínculos Estados Unidos-China, como es evidente, ¿no? El segundo punto es que esta dinámica, ¿no? También se puede apreciar en la inversión extranjera directa que entra en China. Porque la participación de la potencia asiática en la FDI, que son las siglas en inglés, la participación de la potencia asiática en la FDI global ha disminuido del 11% en 2018 al 5% en 2021. Es decir, que ahora hay mucha menos inversión que se dirige a China y se dirige a otros países alternativos como ya he comentado, ¿no? Como Vietnam, India, México, etcétera, etcétera. Centrándonos en otros tipos de inversiones, por ejemplo la Greenfield, el desplome es todavía mayor, ¿no? Porque el año pasado se ubicó en torno a los 20.000 millones de dólares, que son 6 veces menos que hace un lustro. Es decir,
se está desvinculando, ¿no? O las economías occidentales se están desvinculando de alguna forma de China a través de la disminución de la inversión extranjera que entra en el gigante asiático. Eh, este decrecimiento, ¿no? Como siguiendo con el segundo punto, también se puede ver mucho en algunos sectores críticos como el de los semiconductores, ¿no? Porque al final los controles a la exportación que ha adoptado Estados Unidos y las sanciones que ha adoptado Washington contra China provocan que el mercado de semiconductores chino no sea tan atractivo para los inversores extranjeros. Y eso ha provocado que muchos inversores no quieran llevar su capital al gigante asiático. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Pues lo mismo, ¿no? La industria del país asiático ha traído del exterior alrededor de 600 millones de dólares en los primeros meses de 2023, cuando en todo el 2018 rozó los 15.000 millones de dólares. Es decir, es un cambio bastante sustancial, ¿no? Que evidencia ese miedo de los inversores, bueno, miedo, o esa imposibilidad de los inversores de poder utilizar su capital en el sector de semiconductores de China. Todo esto estoy hablando un poco de forma general. Ya sé que igual hay otras matices, ¿no? Que entran en juego en estas dinámicas, pues por ejemplo que, como comentan en el chat, que producir en otros sitios es más barato. Y es completamente cierto, pero bueno, estoy hablando un poco de forma superficial porque tampoco podemos estar aquí mucho más. Pero sí que es verdad que evidencian, ¿no? Bueno, ese diversificación que se está produciendo. Y como tercer punto, ¿no? Que demuestra el de Riskin es que hay muchas empresas occidentales que temen o que buscan diversificar sus inversiones de China, como ya he comentado. Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Europea en China, casi el 20% de las compañías europeas han trasladado sus inversiones existentes o han tomado la decisión de trasladar las futuras previamente planeadas para China a otro lugar. Además, el 75% de ellas han fortalecido activamente la flexibilidad de sus cadenas de suministro en los últimos 2 años. Es decir, que las empresas europeas, debido a este ambiente geopolítico tenso que hay entre Estados Unidos y China, también debido al deterioro del ambiente empresarial que se está produciendo en China, consideran que China ya no es el país tan agradable para invertir como lo era hace unos años. Y este sentimiento también lo tienen las empresas estadounidenses, que ya no ven a China como su principal destino para las inversiones, ¿no? Para realizar grandes inversiones. Entonces, esos tres puntos, de alguna forma, con matices, evidentemente, evidencian que esa diversificación pues, se está produciendo de forma sostenida, ¿no? El tema de que las empresas estadounidenses están trasladando su producción a otras partes del mundo, el tema de que las inversiones extranjeras directas en China están reduciéndose, sobre todo en sectores como el de los semiconductores, y también la confianza de las empresas occidentales. Porque en la economía, al final, también la incertidumbre y la confianza o desconfianza de las compañías, pues hay que tenerlo en cuenta. Y luego otros tres puntos, ¿no? que evidencian que esa diversificación no va a ser tan fácil como algunos creen. Son, para empezar, China lleva 4 años, ¿no? Pues aumentando su influencia en las cadenas de valor globales. Es decir, como ya he comentado antes, China lleva siendo la fábrica del mundo 3 décadas por lo menos. Entonces es muy difícil poder reemplazar y poder buscar proveedores alternativos a los que se producen, a los productos que se fabrican en China. Es sumamente complejo y sumamente difícil e incluso contraproducente, ¿no? Porque habría que modificar todas esas redes comerciales que se han forjado durante años. De hecho, China representó en 2021 el 31% del total mundial del valor agregado manufacturero, perdonad, que es el dato más elevado del mundo, ¿no? Entonces, por mucho que empresas estadounidenses, por ejemplo, trasladen su producción a Vietnam, solo consiguen trasladar una pequeña parte de esa producción a Vietnam, porque al final también Vietnam tiene muchísimo menos habitantes, muchísima menos mano de obra, infraestructuras bastante más lamentables, un ambiente empresarial no tan sólido como el chino. Entonces, por mucho que trasladen esa producción, va a ser una ínfima parte de lo que se produce en China, porque ya digo, un mercado y
digamos, recursos humanos de 1.400 millones de personas es muy difícil de reemplazar. Claro. El Encima que segundo aquí la punto, cuestión, Ander, perdón, que quería añadir una cosa. Que al sí, final hay sí, que entender una cosa que venía muy bien de China es como tú has dicho las infraestructuras. En el sentido es, ahora que están haciendo, pues quiere hacer Estados Unidos Occidente, llevar una parte de la cadena de suministro a Indonesia, otra a Vietnam, y eso conlleva costes. Al final era todo, tenerlo todo en China era mucho más fácil. Lo tienes todo en un país, lo tienes todo ahí y la cadena de suministro es mucho más, digamos, más simple. Pero al final, al intentar mover digamos, la producción a varios países del entorno, pues eso dificulta, digamos, la eficacia, la efectividad, la productividad, los beneficios. Bueno, el margen de beneficios será afectado, ¿no? Y al final lo que tenía China, que al ser un país tan grande, con una infraestructura muy buena, que ha sido a lo largo de los años que has estado construyendo y han estado construyendo ellos también, y luego tener una mano de obra cualificada y con un mercado laboral con de sueldos bajos, ahora que ya no, ya es verdad que ya no es esa la cuestión, pero bueno, pues digamos que el ambiente empresario económico chino era mucho mejor que el que se va a encontrar ahora mismo en otros países. pero sí, porque, por ejemplo, producir este micrófono, que igual necesita varias piezas, si se producen todas esas piezas en China, pues es más fácil unirlas luego para poder montar el micrófono y después utilizar las infraestructuras chinas para llegar al puerto de Shanghái, por ejemplo, y desde el puerto de Shanghái exportar este micrófono al mercado europeo. Evidentemente eso simplifica muchísimo las cosas y abarata costes, pero claro, si ahora partes de este micrófono se producen en México, otras partes se producen en Vietnam, otra parte se produce en India, pues va a ser más complejo todo el proceso productivo. Que es un ejemplo un poco chorra el que he utilizado, pero bueno, que puede producirse, ¿no? Eh, un poco así para explicar lo que ha comentado Pablo. Eh, Otro punto negativo de esta diversificación, pues negativo me refiero a que tampoco va tan bien el proceso de risking, es que por mucho que las empresas occidentales trasladen parte de su producción a países alternativos, eso no significa que esas empresas no dependan de proveedores o del mercado chino. Porque, por ejemplo, si una empresa estadounidense traslada la producción de los micrófonos a Vietnam, es posible que esa empresa o los proveedores vietnamitas necesiten insumos o productos que se fabrican en China. Es decir, lo que se está produciendo es como una reconfiguración de la cadena de suministro global, pero China siempre forma parte del núcleo de toda esa red manufacturera y comercial. Entonces lo que se está produciendo es un incremento de los vínculos entre, por ejemplo, Vietnam y China. Entonces, esto en última instancia lo que hace es que, por ejemplo, las empresas estadounidenses produzcan en Vietnam, pero que sigan dependiendo del mercado chino o de los proveedores chinos. Y de hecho, son muchas empresas chinas las que están deslocalizando su propia producción a países del sudeste asiático o a países del resto del mundo. Entonces, es posible que esa asociación vietnamita-china para la producción de micrófonos continúe vigente o incluso mucho más fuerte que antes. Entonces, creo que queda claro, ¿no? Eso, que por mucho que traslades la ubicación, la producción a otros países, esa producción va a seguir necesitando de China para poder recibir las piezas, los insumos básicos que se necesita para fabricar micrófonos, móviles, tabletas, todo lo que quieras, ¿no? Eh, la dependencia sigue existiendo de otra forma, pero sigue estando presente, ¿no? Y China sigue estando muy presente en esa red manufacturera global por todo el poder que ha cosechado, que ha forjado en las últimas 4 décadas. Y además, Ujú. por último, como tercer punto, ¿no? Como tercer punto para finalizar, es que China lidera y seguirá liderando muchos sectores y muchas fases productivas muy relevantes. Y un ejemplo paradigmático que lo ha utilizado antes Pablo, si no me equivoco, es el de los paneles solares. Es posible que igual dependamos menos de China para fabricar MacBook de Apple, pero seguiremos dependiendo mucho de China para la producción de paneles solares. Y no solo la producción, sino también para la extracción o
¿cómo se dice? O la... Refinamiento, joder, sí, eso, refinación, refinamiento, perdón. sí, eso, de Procesamiento y los refinación, sí. Eso, Procesamiento también de le llaman, las sí. materias primas que se necesitan para fabricar los paneles solares. Entonces, China lo que está intentando precisamente es liderar esos sectores que son considerados como los del futuro, ¿no? Como por ejemplo las baterías eléctricas, los paneles solares, incluso cosas más sofisticadas como la inteligencia artificial, los semiconductores que hemos comentado antes. Entonces, es posible que eso, que dependamos menos de China para unos productos que a priori son un poco más secundarios. Pues por ejemplo, yo que sé, la industria textil ya en China sigue siendo importante, pero ha reducido su importancia y se está produciendo ahora en otros países como Bangladesh, como Marruecos incluso, o como Tailandia. Pero es que China ya no quiere esa industria. A China ya no le interesa tanto tener una industria potente textil que antes daba Que de, no tienes, de porque no trabajo. tienes, claro, porque no tiene ese valor añadido que puede tener las nuevas tecnologías, Claro. que son mucho más, Entonces, que son más productivas, dan más pasta. Entonces, claro, lo que he comentado antes de que muchas empresas chinas están deslocalizando su propia producción a otros países, son también empresas, por ejemplo, pues de la industria del textil, que dicen, bueno, aquí los salarios son más altos, los gastos son más elevados, pues me voy a Bangladesh a fabricar camisetas y a venderlas al mercado europeo. Entonces, a China ahora lo que le interesa es eso, sectores más potentes. Y es posible que en un futuro continuemos dependiendo mucho de China en esos sectores o en las materias primas que se necesitan para fabricar productos de esos sectores críticos. Entonces, ya digo que el futuro de los vínculos con China no pinta tan bien como los defensores de Risking quieren verlo o quieren defenderlo. O Y es un vendernos. proceso que va a ser eso, vendernos, y es un proceso que va a costar mucho y que va a ser muy, muy lento. Es que Y incluso claro, en el y claro, y es que incluso en los propios países en los que hay una apuesta más clara por la diversificación, no tienen una estrategia bien definida, ¿no? Porque, por ejemplo, Alemania, que a priori busca diversificar sus vínculos con China, al menos eso dice la ministra de Exteriores, pero de repente el canciller alemán viaja a Pekín con una delegación de empresarios alemanes para intentar hacer negocios. Porque defiende el canciller alemán que China sigue siendo un socio muy importante, que es verdad, pero ¿qué imagen y qué narrativa quieres transmitir o quieres vender al exterior si tú abogas por, oye, que los vínculos con China pueden ser peligrosos y de repente vas con 50 representantes de compañías alemanas para que puedan seguir haciendo negocios en el mercado chino? Pues no hay una estrategia un poco muy bien definida. Y dos cosas ya y acabo para completar. También, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Hungría eh, riscan como un suicidio brutal para la economía europea. Entonces, dentro de la Unión Europea no hay una estrategia bien definida e incluso dentro de los propios países europeos no hay unos objetivos o unas metas a alcanzar. Sí que es verdad que de vez en cuando se publican artículos por parte de la Comisión Europea que habla de todos estos riesgos. De hecho, también incluso identifican ciertos sectores que pueden suponer un peligro, pero es que luego no se lleva a cabo, o al menos hasta la fecha, ninguna medida para poder evitar esos vínculos. Y